Hola hermanos, el día de hoy, 19 de diciembre del 2023, pues es 19 de diciembre. Pues sí, miren, resulta ser que desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre ya no se considera y no se le llama así, ¿ok? Por ejemplo, decir martes de la tercera semana del tiempo del Adviento. Realmente no se dice así, se dice sencillamente 19 de diciembre porque en este caso así es, ¿no? Entonces, esta Semana Santa de la Navidad, o sea, esto que prepara el día de la Navidad, el tiempo de la Navidad, esa es la nomenclatura. Distinto será la próxima semana, que será octava de Navidad. Ahí sí ya será otra cosa. Solo que acuérdense que hay un montón de celebración de San Juan Evangelista, de San Esteban, de los Santos Inocentes. Entonces, ahí hay otra cosa, ¿no? Pero, para que se fijen, entonces, 19 de diciembre. Vamos, equiparado al martes de la tercera semana del Adviento, al menos en la liturgia de las horas. ¿Sí? Ahí sí tenemos que utilizar lo que correspondería a los salmos del martes de la tercera semana, pero porque es coincidencia en esto, ¿ok? Pero las oraciones y todo lo demás es propio. Bueno, hablemos ahora del Beato Urbano V. Urbano V va a ser el único papa que estuvo en Aviñón que es o beato o santo. Él muere en 1370. Un 19 de diciembre, y fue beatificado, fíjense ustedes, para que lo noten, hasta 1870, ¿ok? Hasta 1870, 500 años después, fue beatificado por el Papa, el Beato Pío IX también. Ahora, fíjense bien, ¿de qué es lo que está detrás? Para que me entiendan, hablamos de Aviñón. Aviñón es una ciudad que queda a la orilla del río Ródano, en Francia hoy en día, pero en aquel entonces no está. De hecho, pertenecía a la Santa Sede, había sido comprado por los Estados Pontificios y pertenecía hasta la Revolución Francesa, era propiedad de la Iglesia, digamos, era territorio eclesiástico. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En el año 1305, los papas se ven obligados a moverse de Roma, a dejar Roma y trasladarse a vivir a Aviñón. ¿Por qué? Porque la situación en Roma estaba siendo muy compleja. O sea, resulta que en Roma la lucha entre las familias nobles y todo aquel relajo, ¿no? Era complicado y hacía que los papas tenían que buscar. De hecho, la mayoría de los papas en esta época, fíjense, durante la época de la Reforma Gregoriana, la mayoría de los papas ni siquiera vivían en Roma, sino que vivían o en Viterbo o en Orvieto. O sea, se andaban moviendo. O sea, vamos, ya nos ponemos a hablar de Calixto II, de los papas de la Reforma Gregoriana, se tuvieron que mover muchísimo. Ya dije 1305, desde 1309 es que el Papa Clemente V tuvo que trasladarse y se fue a vivir ahí en Aviñón, como les digo, que era territorio, sí, bajo la influencia de Francia, y ese sí va a ser el problema. Ese va a ser el reclamo de toda la cristiandad, porque estaban ahí junto a Francia. Vamos, entonces, fíjense, ¿qué pasa? Urbano V, que había nacido en el año 1310, allí en un pueblito de Francia, él era francés, pues, el pueblo se llamaba Le Pont de Montvert. Pues su familia era noble, estudió en Montpellier, luego estudió Derecho también en la Universidad de Toulouse, pasa a ser benedictino, esto es importantísimo, ¿no? Porque los benedictinos son grandes reformadores, el Papa Gregorio Magno, ¿no? Y durante la época de la Reforma Gregoriana, que no es lo mismo, ¿no? Porque Gregorio Magno es del siglo VI y la Reforma Gregoriana es del siglo XI, pero lo que pasa es que los dos, Gregorio VII y Gregorio I, van a ser la clave de esto. Y fíjense, son grandes monjes, la mayoría son de Cluny, ¿ok? Pero son monjes benedictinos de la rama cluniacense. Entonces él pues entra con los benedictinos en 1335, sigue estudiando, llega a ser doctor en Derecho, en los dos derechos, Derecho Canónico y Derecho Civil, gran maestro ahí en Montpellier. Y bueno, ya les digo, era realmente una persona muy buena. Fue ordenado sacerdote, de hecho, ahí en 1335, se supone. Y aquí viene el punto. Su obispo, el obispo de Clermont, lo había nombrado vicario general. Luego, fíjense, le pide el Papa que se quede como abad en el monasterio de San Gregorio de Auxerre, o San Germán de Auxerre, y luego pasará al monasterio de San Víctor. El monasterio de San Víctor es importantísimo en la teología, pero no me voy a quedar aquí a platicarle de eso. Y bueno, el Papa se da cuenta en ese momento, el Papa Inocencio VI, que el tipo es experto diplomático y lo envía a resolver problemas por aquí y por allá. Y bueno, estaba ya en Nápoles cuando en el año 1362 va a morir el Papa. Y entonces, fíjense bien, ahí viene el tema, ¿no? Que él no era cardenal,
Él no era cardenal, pero ya lo conocían bastante. Y entonces, en una primera elección, eligieron a uno que era apellido Roger, y este no aceptó. Y entonces, en las votaciones que siguieron, lo eligieron a él. Y este Guillermo, porque así se llamaba, lo mandan a traer, Guillermo de Grimoire, y regresa a Aviñón. Ahí pues lo ordenan obispo, y el 6 de noviembre de 1362 es coronado como papa. Bueno, y empieza el asunto. 3 temas en el caso de él. Reforma la curia. Realmente él se da cuenta, aquí hay cositas que no están tan claras. Lo que estaba haciendo el Papa Francisco, por cierto, no ha estado haciendo el Papa Francisco. Hay cosas un poco turbias, poco claras, poner orden. Segundo tema, la misión. Gran, pero gran impulsador de las misiones. Envía franciscanos a Moldavia, a Albania, la misión más importante, que si no hubiera sido por culpa del cisma y porque se andan peleando los que no deben pelearse, mandó una gran cantidad de misioneros franciscanos hacia la zona mogol, para que vean ustedes, en la zona donde estaba el Khan, el momento era el imperio más grande en esta época, y se logró un gran trabajo, se crearon muchas diócesis, pero todo eso se va a perder porque lamentablemente no va a haber quien le dé continuidad por las peleas que van a darse con el gran cisma. Bueno, y el otro tema, el más importante, el regreso del Papa a Roma, y él se propuso, la petición venía de todos lados, ¿no? Del emperador Carlos IV, del emperador Juan V Paleólogo, que de hecho se va a convertir a católico, el emperador bizantino, él lo recibió, habiendo adjurado. Estaban buscando los pobres ortodoxos, bueno, los griegos, no, los bizantinos, frente al ataque de los turcos, estaban buscando apoyo y se les iba a dar, era el momento para eso. Entonces, Petrarca, el gran escritor italiano, Santa Brígida, pues, Santa Catalina de Siena, son las que están detrás de pedir esto, que el Papa vuelva y regresa. Estuvo 3 años en Roma, y las cosas iban bien, porque el tipo era, ya les digo, muy capaz y bueno, pero lamentablemente empezó la presión, se dio una revuelta, creo que en Viterbo, que eso le dio mucho miedo al Santo Padre, la inseguridad que él vivía. Fíjense que él es el primero que se va a vivir directamente al Vaticano, no a San Juan de Letrán y no al Quirinal, sino al Vaticano. Él se fue a vivir al Vaticano, pero regresa, había llegado en 1367, se regresa a Aviñón en 1370 y Santa Brígida le dijo que si regresaba iba a morir cabalito. 2 meses después, un 19 de diciembre, él va a morir. Bueno, vas a decir, pero hombre, es un papa y es beato, claro que lo es, y debería ser canonizado, a mi juicio que sí. Bueno, vamos por las lecturas del día de hoy, ¿no? Fíjense, hoy leemos el libro de los jueces, óiganme, jueces, sí, porque vamos a hablar de Sansón, capítulo 13, versículos del 2 al 7 y luego del 24 al 25. En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo, eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido, un hombre de Dios ha venido a visitarme, su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya sabemos la historia de Sansón, cómo termina con aquella mujer condenada que le corta el pelo y que luego termina, le sacan hasta los ojos los filisteos. Y acuérdense, ¿no? Sí, pero aquí estamos en el anuncio. Manoa y la esposa, interesante, ¿no? Fíjense ustedes, no dice el nombre de ella, solo dice el nombre de Manoa y el nombre de ella no. Bueno, en fin, y entonces, pues ambos son estériles y no han podido dar a luz. A ella se le aparece el ángel del Señor y le pide que consagre al niño con signos concretos. Tú no bebas vino, ninguna bebida fermentada, nada impuro. Y a él que no le pase la navaja a mí ya me toca irme a pasar la navaja, pero digo, que no le pase la navaja por el cabello, sino que esté consagrado al Señor. Los proyectos de Dios, ¿verdad? Fíjense, el Sansón tiene que haber sido un tipazo así grandototote, ya que tenía mucha fuerza y eso va a ser lo que va a provocar que lo van a poner al frente de, ¿no? Entre más grandote fuera, mejor para defenderlos. Y la imagen, bella, ¿no? Fíjense que a mí lo que me llama la atención es que la mujer fue a contarle al marido, oigan, esa señora es una grabadora,
Se grabó todo lo que le dijo el ángel y se lo repitió a pie puntilla a su esposo, a Manoah. Interesante, ¿no? Repite exactamente lo mismo, lo mismito. Ya no se sale. Lo mismo que le dijo el ángel, eso se lo dice. Qué bonito eso, ¿no? Esa confianza, ese nivel de confianza. No es un chisme. O sea, le está transmitiendo exactamente lo que le dijeron. Digo yo a veces, si nosotros no transmitimos lo que tenemos que decir, ¿verdad? Consagrado al Señor. Como el caso de ¿quién? El evangelio de hoy. La anunciación a Zacarías. Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Hubo en tiempos de Herodes, un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió a Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ay, Señor Jesucristo. Saquemos 3 enseñanzas rápidas, ¿no? Primero, Zacarías e Isabel. Bueno, dice aquí el texto: Isabel es estéril. Ya sabemos que el varón también podía haber sido estéril, pero en la mentalidad machista del mundo antiguo así es, ¿no? Bueno, primer punto entonces. Hay una esterilidad. Está muy bien, está claro. Segundo punto. ¿Para qué oran si no confían? Tu súplica ha sido escuchada, le dice el ángel Gabriel. Ajá. Y entonces, ¿para qué pide si no cree que se le puede conceder? Ese es un problema serio, ¿no? Piénsenlo. Algunos de nosotros estamos pidiendo algo, pero no trabajamos para que ocurra. Y no creemos que pueda ocurrir. Y entonces, ¿para qué pedimos? Si no estamos dispuestos a dejar que el Señor actúe. Piénsenlo. Esa es una oración inútil. Ya, claro, la de Zacarías tuvo efecto. Pero la actitud de él es la de no creer, pues. Entonces, ¿para qué pide? Si no va a creer, si no va a confiar en el Señor. Segundo elemento. Fíjense, le tocó en turno, porque estaba al servicio del Señor, él era sacerdote, se turnaban, el turno de Abías, dice, parece ser que era el cabeza de los levitas que estaban en ese momento, y se fue a la Shekinah, a poner allá el incienso para que se mantuviera delante del lugar santo. Solo se permitió el bien, eso era, pero le tocaba en turno, o sea, eso fue casualidad. Por eso lo digo, segundo elemento. Todo dentro del proyecto de Dios, igual que Manoah y su esposa, igual que Sansón, todo está en los planes del Señor. Tercer elemento, se quedó mudo. Fíjense, había dicho que Juan, lindo nombre este de Juan, no, precioso, ¿para qué? El fin es que dice que va a ser motivo de alegría. Tú te llenarás de regocijo. Ajá. Y se pone aquel los moños, como dicen en mi pueblo, y no es capaz de entender la alegría que le están dando. Por eso, mudito, sin poder hablar, sin poder alabar, sin poder bendecir a Dios. Eso es el dolor. Ese es el dolor. Y luego, dije 3 cosas, voy a decir 4. A mí me llama la atención Isabel, oigan. Es bella, ¿eh? Es bella. Se escondió durante 5 meses. ¿Quién la sacó del escondite? La del Evangelio de mañana. La Virgen, no, de hecho de pasado mañana. La Virgen Santísima, que la fue a sacar y que le fue a decir: vámonos para afuera, mijita, venga, que aquí estoy yo, que aquí le traigo a su Señor.
La madre de mi Señor. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Pero es que la pena, ¿no? Yo, una viejita embarazada. Bueno, pues es la obra de Dios. Hagamos oración. Nosotros como Zacarías también te decimos, ¿cómo estaré seguro de eso? Queremos estar seguros, seguros del todo. Aunque presumamos de aventureros, lo cierto es que nos cuesta el riesgo. Danos sabiduría para aceptar que en las decisiones más importantes de la vida nunca tenemos plena seguridad. Cuando tú nos llamas, nunca podremos tener todo controlado. Para poder vivir, para poder avanzar en la vida como personas y como cristianos, necesitamos confianza. Sin confianza, sin riesgo, no puede haber avances. Señor, nos falta confianza en ti. Creemos que no sabes hacer tu oficio de Dios. Perdona y cura nuestras impaciencias y desconfianzas. Aumenta nuestra fe en ti, porque solo tú escuchas siempre nuestras oraciones. Cumples todas tus promesas y nos das en cada momento lo que más nos conviene. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Urbano V, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Acuérdense, estamos en las antífonas de la O. Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo por los pueblos, ante quien los reyes se enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Feliz martes para todos.